7 minutos, estamos en vivo, en cara a cara, martes 30 de octubre, penúltimo día de este mes, se nos va el 10º mes del año. Escríbenos al WhatsApp, escríbenos a las redes sociales, @Zona 3 Noticias, en Twitter, en Facebook, si quieres comentar los temas del día con nosotros. En unos minutos más está llegando aquí a las instalaciones de Promomedios Jorge Alatorre, él es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Mañana termina su periodo al frente de esta institución. Un año duró al frente digamos, núcleo ciudadano que lo que busca es visibilizar algunas agendas en el combate a la corrupción. Le tocó a Jorge Alatorre ser el primer presidente de este comité y vamos a platicar con él de los avances, retrocesos, qué espera, a qué dificultades se ha enfrentado y sobre todo saber cuáles son los puntos finos del informe que presentará a las 11 de la mañana, en donde va a resumir este primer año al frente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Escríbenos, danos tu opinión desde tu punto de vista, qué le falta a este comité, qué le falta al sistema anticorrupción para empezar a dar resultados. Muchos temas con los que amanecemos este martes. De entrada, la discusión que sigue viva sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en particular un seguimiento que hacen la mayoría de los medios de comunicación, los periódicos, sobre la fluctuación del tipo de cambio. 4.2% se desplomó el peso por la inestabilidad generada tras la consulta. Terminó o llegó, digamos, a su punto máximo el dólar con relación al peso en 20.35 al menudeo. Vemos, casi siempre suceden este tipo de cosas. Hay inestabilidad en los mercados. Existe un incremento, se refleja rápido en el indicador que es el más directo, que tiene que ver con el tipo de cambio. Le daremos seguimiento en el resto de la semana para ver si sigue profundizándose esta distancia entre el peso y el dólar, si sigue debilitando el peso o por el contrario vemos un fenómeno de estabilización en la moneda. También ayer Movimiento Ciudadano dio una rueda de prensa en el Congreso del Estado en donde anunció pues más que una iniciativa, digamos, es una segunda iniciativa, porque hay que recordar que en Jalisco ya está regulado que nadie puede ganar más que el gobernador del estado. El gobernador del estado gana en este momento 166,632 pesos brutos al mes. Esto quiere decir menos los impuestos, y se aprobó en 2016 una legislación para que nadie gane más que el gobernador. Sin embargo, al Poder Judicial, a gente del Poder Legislativo, comisiones, órganos autónomos, pues les vale esta legislación, y Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa para penar hasta con cárcel a quien gane por encima de la línea salarial del gobernador. Escuchamos a Movimiento Ciudadano, en particular Augusto Valencia. La propuesta de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios tiene por objeto regular las remuneraciones que reciben los servidores públicos del Estado, pero también establecer sanciones penales por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, sancionando severamente a quien paga y a quien recibe el dinero excedente. Aquí el asunto es si no es demasiado pensar en cárcel o en prisión para quien gane más que el gobernador del estado. Hay que recordar que la cárcel o la prisión tiene que ser utilizada como un mecanismo de orden extremo. Privar a una persona de la libertad tiene que tener justificaciones y causas muy claras de por qué se atenta contra el interés público, y en esta ocasión Movimiento Ciudadano propone encarcelar a gente que tenga sueldos por encima de lo que gana el gobernador del estado. Veremos si se matiza la propuesta, si pasa tal cual en el pleno. Ya tendrá que ser en la nueva legislatura que toma posesión el jueves 1 de noviembre. Tendremos nuevo congreso y por lo tanto le va a tocar a la nueva legislatura pues discutir esta iniciativa que presenta Movimiento Ciudadano. Y por cierto, a las 6:30 en la tercera emisión de Zona 3 Noticias tenemos posibilidad de hablar con Augusto Valencia para conocer los detalles y cuántos funcionarios en este momento ganan más que el gobernador del estado. Conocemos algunos, sobre todo hablamos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, algunos órganos autónomos, pero saber exactamente qué número de personas y de funcionarios en este momento ganan más
que el gobernador del estado. Por cierto, en el transcurso del día, están por confirmar exactamente la hora precisa de la sesión. La Sala Superior del Tribunal Electoral tendrá que fallar sobre la composición de la nueva legislatura. En la Sala Superior ya es la última instancia, es decir, ya pasamos por la local, por la regional, y ahora nos toca esperar la resolución de la Sala Superior. En el transcurso del día, hoy los magistrados dictarán la configuración final de la legislatura del Congreso del Estado, la nueva legislatura que comienza pues ya este jueves 1 de noviembre, y todavía tenemos algunas dudas sobre la conformación, cuántos tendrá, en particular PAN, Morena y PRI, que son quienes están disputando ahí dos de las posiciones de los 38 diputados. En la tarde, en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, tenemos posibilidad de abundar en esta información. Jorge Alatorre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, Enrique. Oye, encorbatado y todo. Bueno, es una ocasión importante, ¿no? Presentas tu informe, ¿no? Así es, el primer informe del Comité de Participación Social. ¿Qué es? ¿A qué horas y en dónde? Es a las 11 en el Centro de la Amistad Internacional. A las 11 en el Centro de la Amistad Internacional. Un año del Comité de Participación Social, te tocó presidir el primer año. ¿Cómo lo calificas este primer año? Bueno, pues es un año de construcción, es un año de institucionalización en que tuvieron que generarse las condiciones para que pudiera funcionar toda esta estructura, todo el andamiaje sobre el cual se encuentra el sistema fincado. Particularmente la Secretaría Ejecutiva, su estatuto orgánico, su presupuesto, etcétera, así como las primeras sesiones entre Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva y Comité de Participación Social, que generaron una serie de acuerdos y recomendaciones, entre todos los 25 acuerdos hasta el momento, que han ido forjando más o menos alguna vía. Fue un año de construcción plenamente, de poner los cimientos. Plenamente un año en donde empezamos francamente con nada, y cuando digo con nada no lo digo retóricamente. Nada es nada, ni salario. Que efectivamente, ni salario. Así es, pasamos los primeros 6 meses en blanco, pero fue un reto muy interesante porque particularmente lo que se nos, el recurso más escaso de todo era el tiempo, porque si ustedes recuerdan, cuando nos dieron aquella convocatoria a la hora de ser nombrados, apenas nos daban un par de semanas para emitir opiniones técnicas sobre 130 aspirantes, 4 convocatorias, vamos, era casi un tiempo para que no lo lográramos, y lo logramos. Y eso lo logramos, pues por supuesto, no solamente el empeño de mis compañeros en el Comité de Participación Social, sino al apoyo decidido de los organismos empresariales, universidades del Estado y varias organizaciones de la sociedad civil que siempre estuvieron apoyándonos con todo. En el tema, digamos, de la pedagogía, de lo que significa el sistema anticorrupción y el Comité de Participación en específico, ¿no te parece, Jorge, que en la ciudadanía sigue habiendo confusiones sobre esto y en particular sobre su papel, el papel del Comité de Participación Social, que debe ser pues el espejo de la ciudadanía? Sigue habiéndolas porque particularmente la corrupción como fenómeno sistémico tiene que ser atacada de igual forma, y en nuestro andamiaje institucional mexicano, la captura judicial de las personas que han defraudado la confianza pública pues es el último de los eslabones, y muchas personas creían que nosotros éramos los que íbamos a agarrar a las personas, íbamos a romper sellos. Iban a agarrar a Duarte y lo iban a meter a la cárcel, y lo íbamos a meter a la cárcel. Cruces o a quien sea. Algunas personas incluso me decían que si yo era el fiscal, y les digo, bueno, yo no soy el fiscal. Tenemos un fiscal especializado en combate a la corrupción, el cual, como saben, también se encuentra sobresaturado de trabajo con cerca de 900 denuncias, de las cuales solamente 120 y tantas tienen que ver directamente con corrupción. Pero pues es el aprendizaje que tenemos que efectivamente dar hacia la ciudadanía, hacer que entienda un sistema que de por sí es complejo. Cuando uno entra a esto y se pone a leer la ley a detalle, tiene que darle varias lecturas, porque efectivamente el andamiaje no es nada sencillo, y lo que tenemos que hacer es dejarlos en términos pedagógicos y didácticos sin trivializarlo para toda la ciudadanía. En el caso del comité, ¿qué falta para que el ciudadano común y corriente entienda su papel? Quita tú el sistema anticorrupción, todo lo complejo, las fichas que intervienen en del Comité de Participación, para que la gente entienda qué debe esperar de ustedes y por qué se pagan sueldos con dinero público para que exista un comité. Nosotros tenemos que generar mucha mayor difusión y didáctica, pedagogía con la ciudadanía a través de los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, para poder decirles que nosotros somos su voz dentro de todo este andamiaje.
gracias al buzón de denuncia y queja que ya contamos con él gracias a Incorruptible y a Borde Político, el ciudadano podrá hacer llegar sus denuncias con nosotros nos encargaremos de derivarlas, pero además hacer un tablero electrónico que da un claro seguimiento a las mismas y un protocolo en el cual exigiremos cuentas a las autoridades que les corresponde cuando vaya avanzando en cada una de estas aduanas. Y el caso también de entender qué es y qué no es corrupción. Claro. Porque yo noto en los comentarios de la ciudadanía, del público que nos escucha todos los días, mucha confusión en torno a qué significa confusión y qué son delitos o actitudes, digamos, moralmente condenables. Exactamente. Mucho de la popularidad del enfoque en corrupción es que ahora todo es corrupción. Y si todo es corrupción, por contrasentido, nada es corrupción. Nada es corrupción. Y mira, mucho la confusión entre deshonestidad y corrupción, ¿no? Todo acto corrupto es intrínsecamente deshonesto, pero no todo acto deshonesto es un acto de corrupción. Si un político miente en campaña, que es una práctica muy común, podremos decir que es un acto de corrupción, es un acto de clara deshonestidad, no es corrupción. Pero no se encuentra en ese acto específico la colusión de dos o más personas para favorecer una tercera a cambio de una contraprestación entre ellos, que es lo que sería una corrupción, un acto de corrupción, cuando se abusa del poder, tanto en el sector público como en el privado, para obtener unas ganancias ilegítimas e ilegales. Por ejemplo, nos llegan muchas denuncias de no sé, por ejemplo, gobernantes o políticos que meten a sus cuates a la nómina. Uh-huh. ¿Eso podemos decir que es un acto de corrupción? Bueno, es una captura de cargos públicos, la cual es una de las 4 capturas que señala el CIDE, la captura de cargos, captura de puestos, presupuestos, decisiones y la captura de la justicia al final. Sin embargo, cuando son específicamente sus amigos y está dentro de sus atribuciones, no puede considerarse, tipificarse específicamente como corrupción, a menos que quede perfectamente claro que efectivamente esa fue la razón por la cual ellos entraron. Sabemos que lo es, pero para poder hacer una convicción necesitamos la evidencia irrefutable de que esto es así. Y esto ocurre porque no hay un servicio civil de carrera y porque las contrataciones por oposición y por competencia son la excepción y no la norma. Cuando las personas que ellos contratan bajo de sí son parientes, está claramente una norma de nepotismo, la cual ya se encuentra más clasificada. Y eso sí es corrupción, ¿no? Eso sí, el nepotismo efectivamente es un caso de corrupción que se califica como una falta administrativa grave, no llega a un nivel de delito, pero vamos, es suficientemente. ¿Has visto el proceso que comenzó el Contralor en el Congreso contra 2 diputadas que contrataron familiares? Es un proceso que seguimos muy de cerca, hemos platicado con él porque efectivamente este Contralor pues se encuentra haciendo su trabajo y cuando uno hace su trabajo en esto pues no va a ser la persona más popular. A mí me sorprende que haya empezado este procedimiento porque yo creo que es un mensaje no solo al Congreso, es un mensaje a todo el gobierno. Así es. El hecho de que te puedan inhabilitar por contratar parientes, yo sí creo que es un mensaje que puede cambiar muchas cosas. Y aquí hablamos, por ejemplo, de los Jalisco. casos de nepotismo cruzado, que muy interesantemente mencionó la propia diputada. El nepotismo cruzado también existe. El problema es que ese no es fácil. No conozco el concepto de nepotismo cruzado. Bueno, pues yo contrato a tu hijo, tú contratas al mío. Bajo esa circunstancia, estamos, pero por saltarse ese paso. ¿Hasta dónde hemos evolucionado con nuestros conceptos? La corrupción, claro, que es el evento que evoluciona vivo y que tiene múltiples transformaciones. El nepotismo cruzado también existe en el Congreso. O sea, para también que no cachen, para que no me digan que yo contraté a mi hijo, entonces tú contrátalo y yo te contrato a tu prima. A tu prima, a tu novia, a X. Increíble. Vamos al corte y hablando de evolución de la corrupción, ahí está Rosario Robles y las estafas maestras para hablar de cómo ha evolucionado a través de empresas fantasmas. 9:21 a.m, mándale tus preguntas a Jorge Alatorre, que le quedan 36 horas más o menos para dejar de ser el presidente del Comité de Participación y volver a tener una vida tranquila de académico, docente, qué bien. Sin tanta presión. Vamos al corte. Nueve de la mañana con 26 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 3318 8076 41 para que nos escribas y nos comentes esta entrevista que estamos teniendo con Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Tú como presidente, Jorge, ¿estás satisfecho del compromiso del gobernador electo en el tema de la fiscalía
o crees que quedó corto el compromiso en el tema de la autonomía de la Fiscalía? Bueno, cuando nos pusimos a trabajar entre todas las organizaciones, cerca de 50 en la redacción de este documento, nos dimos cuenta que efectivamente, o sea, tuvimos una petición que sabíamos que era ambiciosa, pero además necesaria. Cuando tenemos 22 de los 23 puntos aceptados sin ambajes, nos parece un buen avance. El punto 23 efectivamente lo discutimos y platicando particularmente sobre la compleja circunstancia en la que nos encontramos, nos parece razonable, nos hubiera gustado por supuesto una fiscalía autónoma, pero nos parece razonable el esquema mixto bajo el cual estamos trabajando, toda vez que efectivamente a él se le va a reclamar el estado de la seguridad que se encuentre aquí y que nos encontramos en una circunstancia francamente de excepción. Si el cambio fuera bajo una circunstancia de absoluta pacificación, no habría problema, y también es cierto que hay muchas variables que no podríamos controlar dentro de una convocatoria pública. De acuerdo con esto, valorando riesgo y beneficio, nos parece que dadas las circunstancias es una circunstancia adecuada, pero además hay que decir que la autonomía no solamente va a depender ni el cambio de paradigma del nombramiento del fiscal, sino de las condiciones bajo las cuales puede ejercer este cargo. Y la modificación de paradigma involucra también mecanismos de Contraloría Social que impidan los abusos o los sesgos que las actuales fiscalías pueden hacer en toda la República. Entonces, yo creo que es un camino que, para empezar, no pensábamos que la Fiscalía, de hecho lo que decimos en el documento es que la Fiscalía no cambia nada más por cambiarle nombre o por cambiarle titular. La Fiscalía tiene que cambiar por completo desde toda su estructura, tiene que cambiar su cultura, tiene que cambiar sus métodos. Y esto solamente se va a lograr con un importante acompañamiento ciudadano, con una voluntad política por parte del poder y con una agenda muy específica que requiere pasos secuenciales. Quizás a lo largo, vamos, si tú me dices que podemos cambiar la Fiscalía en 2 o 3 años, me parece un plazo maravilloso. No, y no creo, ¿eh? No creo. Tal vez una década nos lleve a cambiar la Fiscalía. Y esa década pues tiene que empezar en algún año, ¿no? No, entiendo, pero digamos, si algo creo que nos diferenciaba en términos del debate público de lo que sucedía a nivel nacional, es que aquí vamos mucho más avanzados en el sistema anticorrupción, en todo lo demás. Sí. Pero en el caso de la Fiscalía vamos a tener un modelo más atrasado que el nacional. Porque a nivel nacional el Senado puede reclutar 10 nombres que pueden ser externos, y después los 10 nombres los manda el Ejecutivo y el Ejecutivo devuelve una terna. Aquí, si mañana Alfaro quiere mandar un nombre, manda un nombre. No. Y se acabó. No. Los nombres tienen que ser, es una terna, es un acuerdo claro sobre una terna y un acuerdo que también incluso sale de él. Tienen que ser 3 entonces. Sí, que si así es, él mismo lo dijo. Y lo que dijimos, y él mismo le agregó algo más. Yo hablé con Macedonio también hace poco y me dijo, nosotros podemos mandar uno si queremos. Bueno, no son los términos. ¿Qué dice la ley? No, bueno, la ley dice que el gobernador manda terna al Congreso. Pero vamos, en la terna que él nos envíe, incluso él mismo dijo que si algún nombre consideramos no satisfactorio, lo reemplaza dentro de esa misma terna. Ustedes sí pueden decir que no es satisfactorio, porque lo que se comunicó esos días es que nada más era el comité un control de calidad. Simplemente del programa que va a presentar cada uno de los aspirantes a fiscal. Un control de calidad no. Mira, para empezar, es un comité que es un comité ciudadano y que tiene el respaldo de 50 organizaciones para poder analizar estos perfiles. Los perfiles, se van a analizar perfiles, se van a analizar trayectorias, se van a analizar plan de trabajo. Además, adicionalmente, buscaremos algún tipo de información adicional que, pues, sin un credencial de seguridad podemos obtener, o sea, vamos lo más elemental, para poder definir cuál es el perfil que más se acerca al cambio de paradigma. La calificación que se va a hacer aquí va a ser más que cuantitativa, cualitativa, en donde podremos mostrar cuáles son los atributos de los diferentes candidatos. Vamos, aquí en este caso es como un traje, en el cual no va a haber un candidato que le quede el traje perfecto. El candidato perfecto no existe, o candidata perfecta no existe. Pero lo que necesitamos saber es cuál de estos 3 candidatos embona mejor con el cambio de paradigma que buscamos a través de todos los puntos. ¿Y ustedes sí van a decir eso, Jorge? Así es. Ustedes van a decir, Alfaro presentó 3, y de estos 3, el A es el que más embona con el tipo de fiscal que creemos que es el... Qué bueno que lo dices, porque mira, son diferentes atributos y alguno podrá embonar mejor con unos y otro con otros. O sea, lo que queremos generar es la posibilidad de darles mejores instrumentos de valoración a los diputados y al propio gobernador sobre la terna que ellos están presentando. De esta forma, alguno podrá ser mejor en cuestión de derechos humanos, otro podrá ser mejor en cuestión del nuevo sistema de justicia penal, pero en términos globales, pues ya tendrás que ver el balance y tú con qué ingredientes quieres privilegiar tu mezcla, ¿no? Pero el comité sí va a decir, este es un mejor perfil que el otro. Si hay uno que evidentemente es mejor, por supuesto, resaltar. Sí, porque creo que socialmente, Jorge, se había entendido que no,
que no iban a jugar ese papel en este proceso, sino que simplemente iban a ver qué tan compatible es el proyecto que presentan con Fiscalía que Sirva, y se acabó. El proyecto, el perfil y el plan de trabajo. Pero entonces sí, nosotros los ciudadanos vamos a tener una información que nos diga, de los 3 que está proponiendo Alfaro, este es mejor que el otro. Consideramos, en nuestra opinión, que ese es mejor que el otro, de acuerdo con la información que tenemos a nuestra disposición. Hay que decir claramente, es un tiempo limitado y la información que nosotros tendremos es básicamente curricular, trayectoria, hechos en su carrera y pues su plan de trabajo. Esa es la información que tendremos nosotros. No tenemos información de inteligencia, que ellos se encargarán evidentemente de que esta terna se encuentre debidamente filtrada para cuestiones delicadas. Sí, con el CISEN y todas las instancias de inteligencia que tienen que consultar gobierno federal, estatal, para que no esté infiltrado ni tenga ningún problema. Ese es el paso que nosotros no podríamos dar. No, aparte no tiene la información para dar ese paso. No. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Jorge Alatorre, en lo que entendimos también del compromiso de Enrique Alfaro es subir al comité de participación a la mesa de las reformas en materia de fiscalía, ¿no? Efectivamente. Y hay un compromiso en algún tema, por ejemplo, en darle autonomía presupuestal, en pensar en unos 5, 6, 7 años que podamos tener otro modelo para elegir al fiscal, en materia de remoción, las causales para remover o no a un fiscal. ¿Hay un compromiso en eso o todo eso se va a discutir? Los compromisos son con los otros 22 que están establecidos dentro de Fiscalía que Sirvan, entre los cuales se encuentra, para empezar, y muy importante, la separación de seguridad pública de Procuración de Justicia, se encuentra la autonomía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se encuentra la Contraloría Social, se encuentra métodos científicos de persecución penal, se encuentra una serie de reformas. Lo de Instituto Jalisciense sí, entonces. Así es, eso se encuentra ahí. La propuesta es darle autonomía real, porque la tiene en la ley, pero no se cumple. No se cumple porque además, efectivamente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses debe estar a disposición para poder apoyar con los elementos necesarios para una investigación. Sin embargo, debe de garantizarse que estos elementos no se hacen a la medida de las necesidades o deseos de alguna persona del poder. Debe garantizarse que son cuestiones absolutamente científicas y porque hubo un caso, el caso de los 3 estudiantes del CAP, que generó tensiones entre el Ejecutivo y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El gobernador y la Fiscalía dieron una versión pública y después en una entrevista con el Occidental, el titular del Instituto Jalisciense dijo que no había pruebas para sostener lo que había dicho la Fiscalía. Y ahí empezó una pugna política que terminó en que Cotero Bernal fue removido del cargo. Eso nos ilustra que no tiene autonomía el Instituto Jalisciense. Que si dice algo que no le gusta al gobernador, adiós. Sí, y yo también vería, la ocasión en la cual lo dice y por qué viene a colación en ese momento después de todo ello, y si entra dentro de su atribución. Sí, ese ya es un debate sobre si es el momento adecuado o no de Cotero Bernal. Y si le correspondía a él como hacer esas aseveraciones. Pero creo que sí tiene que haber una protección para quien hace estos estudios forenses. Sí, así es. Debe de haber una protección, por supuesto. Desde tu punto de vista, habiendo estado dentro del comité de participación, ¿cuándo veremos resultados del sistema anticorrupción y cuáles serán esos resultados? Bueno, los resultados que estamos viendo ya, de hecho, son las modificaciones estructurales que permiten que la Secretaría comience a funcionar. Cuestiones presupuestales, estatuto orgánico, y también los resultados que se ven ya es claramente los nombramientos que están bajo un esquema prácticamente de oposición en las titularidades de las cabezas del sistema. Tenemos un auditor que fue el mejor evaluado, tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa con un saldo mixto, pero uno de los magistrados fue el mejor evaluado. Tenemos titulares de órganos internos de control. Lo que no existía antes y que ya ocurre es que se someten a un escrutinio a través de un examen de oposición y llegan a ocupar esos cargos públicos, e incluso algunas instancias que no estamos nosotros dentro de la ley, gracias a la legitimidad que dan estos nombramientos, que dan estos procedimientos, nos han pedido que participemos, como la Fiscalía de Desaparecidos, como el Contralor de Guadalajara, ¿no? Como el fiscal general, de alguna forma un poco diferente, pero de alguna forma. Entonces creo que estos instrumentos en que los nombramientos comiencen a ser sometidos al escrutinio y a pruebas de ácido, creo que ese ya es un cambio. No es, por supuesto, ni remotamente hasta donde queremos llegar. Tiene que haber cambios de leyes, tiene que haber cambios de protocolos, tiene que haber una mejor coordinación dentro del Comité Coordinador del Sistema. Tenemos que hacer una mayor didáctica dentro de la ciudadanía para que comprenda y participe. La cultura de la denuncia tiene que ser acompañada de la cultura de la consecuencia. Una serie de cosas importantes ahí. 2 temas más para dejar de ir porque tienes que ir a dar tu informe y después tus compañeros me van a regañar por entretenerte, Jorge.
¿Te pareció correcta no ratificación, la continuidad de la Contralora que está actual en el gobierno de Aristóteles con Alfaro? No, bueno, de hecho incluso nosotros mismos emitimos una recomendación en ese sentido, porque dentro de las partes y del trabajar cotidiano del sistema, la Contralora específicamente ha mostrado una disposición más allá de su deber. Y además hay que decir lo siguiente, muchas de las denuncias que ella ha presentado y que presentó el finado Juan José Bañuelos Guardado, las han presentado a costa de un riesgo personal que le implica riesgo, efectivamente, presiones, efectivamente, que hemos visto, y hemos visto que, por supuesto, la Contralora no ha cejado. En ese sentido, ahí tiene 22 denuncias presentadas que la Fiscalía no pela. Y lo que estamos viendo entonces es que ella, por su parte, está cumpliendo. Coincido. Y en ese sentido, no solamente cumple, sino que además no tiene que experimentar una curva de aprendizaje en un proceso de transición en la cual es una grieta muy propicia para que se escapen. Y que no se le olvide a la Contralora que propuso en esta administración que le dieran autonomía a la Contraloría. Ojalá no se le olvide ya en el nuevo gobierno. Y por último, Jorge, para que no sucedan casos como el que pasó con la magistrada del Tribunal Administrativa, de Justicia Administrativa, donde ustedes dieron una evaluación y después el Congreso hizo lo que se les dio la gana y se repartieron entre cuotas y cuates. ¿Qué debe pasar? ¿Que necesita más músculo el comité? Esa es una gran pregunta, pero porque aparte es un dilema. La soberanía del Congreso es inobjetable. Nadie en su sano juicio, con aprecio democrático, cuestionaría la soberanía del Congreso. El problema es el empleo de la soberanía o la excusa de la soberanía para la captura sistemática de cargos públicos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer modificaciones que se pedían desde la mesa interinstitucional en donde de alguna forma la opinión del comité sea vinculante. Esto es, no elegir por los diputados, por supuesto, pero sí filtrar la lista de los en una nueva ley de designaciones. Así es, a través de una nueva ley de designaciones. Por supuesto que el Congreso tiene y debe seguir ejerciendo esa soberanía, pero la soberanía tiene que ser ejercida con la suficiente legitimidad. Tiene una razón de ser y la razón de ser no es la captura de los cargos públicos. Jorge, gracias por este año, aparte de estar aquí en buenas, en malas, en regulares, en todo, siempre dando la cara. Pero siempre divertidas. Sí, siempre divertidas. Y bueno, ya invitaremos a Jorge más como analista que como presidente del comité. Gracias. Encantado, Enrique. Vamos al corte y hablamos de la Universidad de Guadalajara, que va a tener Defensoría de los Derechos Universitarios. El universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó este lunes la creación del Defensor de los Derechos Universitarios y el protocolo de atención para casos de violación a los derechos universitarios, donde se incluyen el acoso y el hostigamiento. Lo digo por los últimos casos que ha enfrentado la máxima casa de estudios. Y para profundizar sobre este tema, saludamos al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, que es académico de la Universidad de Guadalajara y director de la División de Estudios Jurídicos de la misma casa de estudios. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? A tus órdenes. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos esta comunicación. Doctor, primero platíquenos, ¿cuándo se va a elegir al defensor y cuál va a ser el método para elegirlo? Mire, se va a elegir en la próxima sesión del Consejo General Universitario. El método, pues es el que ayer tuvo a bien de hacerlo el Consejo General Universitario, donde aquellos que deseen participar en este proceso y que tengan un perfil idóneo para la promoción de los derechos humanos y la defensa de los derechos universitarios, pues podrá participar ante el órgano ante la comisión respectiva, que para este caso es la Comisión Electoral del Consejo General Universitario. Tiene que ser un universitario con una antigüedad mínima de 3 años, tiene que tener un respaldo del 15% de los consejeros del Consejo General Universitario y inscribirse, participar en ese proceso de selección que tendrá bien realizarlo en la próxima sesión que para tal efecto convoque el Consejo General Universitario y que creo que será en fechas próximas para que inicie en enero próximo sus actividades. Es decir, doctor, si nos está escuchando algún académico o académica de la Universidad de Guadalajara que tiene 3 años al interior de la institución, tiene que buscar el respaldo del 15% de los consejeros generales universitarios. ¿Y luego qué? ¿Abre una terna que tiene que votar el CGU por una mayoría? Los que participen se someterán a la decisión del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Cualquier universitario que
tenga una antigüedad mínima de 3 años, pero que sí tenga experiencia en materia de derechos humanos, gozar de reconocida honorabilidad y demostrar capacidad de conciliación y prestigio profesional. Es decir, tiene que, de alguna manera, quien aspira a esto, cubrir con esos elementos mínimos y necesarios para pues ser acreedor de la designación de tan honroso cargo histórico para la Universidad de Guadalajara, porque será la primera vez que nuestra alma mater, nuestra Universidad de Guadalajara, nuestra universidad bicentenaria, ahora cuente con, por primera vez en su historia, con un defensor de los derechos universitarios que viene a tono con las exigencias internacionales, con los pactos de Naciones Unidas, con la Declaración de Derechos Humanos, donde habla de la necesidad de promover y respetar los derechos humanos, los derechos del sistema interamericano, sin lugar a dudas, con la reforma constitucional del 2011 de derechos humanos, donde mandata a todas las autoridades, y en eso no se sustrae la universidad, de promover y respetar los derechos humanos. ¿Cómo vamos a asegurar, doctor, que quien llegue, sea hombre o mujer, tenga la autonomía necesaria para combatir los casos de hostigamiento, acoso que existen al interior de la institución? Porque no va a depender de ninguna autoridad. No depende del rector. Pero sí depende del CGU, ¿no? Indudablemente, como todo órgano, no puede surgir de la nada. En un Estado de Derecho, indudablemente tiene que surgir de un órgano previamente establecido para que no sea impugnado. Entonces, es decir, no puede surgir de la noche a la mañana y de la nada, sino que tiene que surgir de un órgano de decisión. Así como los defensores de derechos humanos o los defensores en Iberoamérica dependen del Congreso soberano, por ejemplo, si es a nivel nacional, de la soberanía nacional, que son los parlamentos o los congresos. En este caso, y a ellos le responden, es decir, a la soberanía que se delega a un parlamento. En el caso de nuestra comunidad universitaria, también lo decide el órgano depositado de la soberanía de la universidad, y ahí le rendirá cuentas es como decir, al pueblo de la universidad. No, símil, y teóricamente entiendo la lógica constitucional, doctor, pero usted sabe que también hay, pues digamos, liderazgos políticos en el CGU, unos que dependen de Tonati, otros que dependen de Alfredo Peña. Es decir, ¿no podría pasar que quien llegue pues tenga que acordar con alguna de estas personas? Pues yo creo que lo único que tiene que acordar es con el Consejo General Universitario, porque son al final quienes van a decidir. Yo creo que en la universidad, indudablemente, no podemos negar, como en toda institución hay liderazgos. Dígame en qué parte, incluso en las propias organizaciones de la sociedad civil hay liderazgos. Dígame usted, en el propio gobierno federal hay liderazgos. Yo creo que eso no se puede negar porque es la negación misma de la dinámica social y política, pero quien va a decidir aquí es el órgano de decisión de la Universidad de Guadalajara, que es el Consejo General Universitario, que soberanamente tiene que decidirlo, y obviamente tienen que cuidar los perfiles, porque también usted, la universidad no va a decir, o el máximo órgano de decisión, a poner una persona que no tenga un perfil idóneo, como dijera Aristóteles, ¿no? Con los griegos se tiene que buscar indudable un perfil idóneo, y en la universidad hay hombres y mujeres de sobrada solvencia moral, intelectual, que pueden aspirar a ese cargo. Creo que lo dice, los tiempos no están para otro tipo de decisiones. Doctor, y en la práctica, es decir, si el defensor o la defensora se mete de pronto en algunos casos polémicos, ¿cuál va a ser? ¿Va a existir un método de remoción o cómo se va a proteger a esta persona para que no, digamos, vea su puesto correr riesgos si se mete a asuntos que de pronto dañan ciertos intereses? La propia normativa universitaria, es decir, para efectos de remoción solamente que es una falta grave, igual como cualquier otro universitario. Es decir, se le da independencia en sus decisiones y que resuelva de acuerdo a derecho. El hecho de no depender, si usted ve el dictamen, no va a depender de ninguna área, y además tiene que acatar bajo los principios y normas que la propia Universidad de Guadalajara señala, porque en el dictamen señala es para proteger y tutelar los derechos que la propia ley orgánica, los reglamentos que de ella emanan, como el Estatuto General, los estatutos de centro, el Código de Ética de la Universidad, que previamente la Universidad aprobó, que tiene que seguir. O sea, su guía
su manual de operación, llamémosle así, o los lineamientos a seguir por este defensor o defensora de derechos humanos que se nombre, va a defender la normativa universitaria e indudablemente Sí. el manto protector también lo alcanza para él. Dos preguntas rápido, doctor, antes de despedirnos. La primera, ¿sabemos cuánto va a costar esta defensoría? ¿Tenemos algún cálculo? Mire, indudablemente lo va a decidir en el proyecto que se apruebe, en el proyecto de presupuesto que se aprueba en el Consejo General Universitario en el mes de diciembre, y creo que ahí ya va a ser más específico los montos, porque solamente lo que se aprobó en el Consejo fue el tema del defensor, un secretario, 3 visitadores, pero indudablemente también viene el personal de apoyo, Claro. administrativo y directivo. Pero eso no lo sabremos hasta el presupuesto del siguiente Hasta año. cuando pudiera haber ya un monto, porque pudiera decir un monto específico de acuerdo a esos presupuestos, pero no me atrevería a decirlo porque faltaría toda la estructura operativa que para el efecto se señale, y además el equipo de infraestructura física y de equipo que se requerirá para plantearlo. Creo que ya al momento que se nombre, y eso ya es en fecha inmediata, vienen ya los detalles presupuestales que indudablemente hay limitaciones de mucha índole, como toda dependencia pública, Sí. más en un área nueva, pero yo creo que en diciembre dará luz clara y efectiva sobre los montos a operar esta defensoría. Doctor, ¿qué extensión tendrá o qué, digamos, competencias? Por ejemplo, ¿se podrá meter a defender estudiantes por los artículos que implican baja 33, 34, 35, o eso no entrará como parte de sus atribuciones? Indudablemente, ya hay procedimientos establecidos y tampoco el defensor puede ir sobre la propia norma, porque una de las características de los defensores es y que bajo todo el Estado de Derecho, Sí. Estado constitucional y legal, pues se respeta las normas. Pues un estudiante puede, si hay un procedimiento que le sancione y considera que viola la normatividad, acuda al defensor, pero no puede ir en un estudiante y decir y argumentar que una norma le violenta el derecho cuando la norma surge del máximo órgano de decisión. Sí, pero si un estudiante dice, por distintas causas me pasó esto y me aplicaron un artículo de estas características, el defensor o la defensora sí podrán intervenir. El procedimiento estuvo mal hecho, sí, en ese procedimiento, en una actuación de la autoridad que para el efecto se estableció y le violentaron sus derechos, incurre, pero tampoco se va a sustituir las comisiones de responsabilidad, Sí. los jefes de departamento donde él puede impugnar su calificación. Es decir, puede haber causas de no procedencia, pero si en ese procedimiento es evidente que se violentó el procedimiento, que no se observó el debido proceso, que se violentó el derecho audiencia, todo, ¿no? Ahí interviene el defensor, obviamente interviene el defensor. Doctor José de Jesús Becerra Rodríguez, muchas gracias por estos minutos para Zona 3 Noticias, y estaremos pendientes de la evolución de la figura. Más o menos como en un mes tendríamos ya un nombre, ¿no? Puede ser, posiblemente. Gracias, doctor. 9 de la mañana con 53 minutos. Vamos al corte y leemos tus mensajes y comentarios. Nos hace una pregunta Alberto Cuervo. Ahorita que hablan de tanta claridad, tanta cosa tan honesta, ¿por qué si un político gana promedio 160,000 o 170,000, tienen casas de millones? Me lo podrían explicar, porque soy medio... Pone nada más la P, hasta ahí llega. Pues porque roban, Alberto, no hay otra explicación, y por eso es importante la declaración 3 de 3, en donde uno puede cotejar sus ingresos fiscales que reporta ante Hacienda, lo que tienen en términos personales o familiares y cuánto ganan en su puesto, para vincular eso precisamente, si las propiedades que tiene un político o algún funcionario público tienen relación o no con sus ingresos en el sector público, nada más por eso. Eugenio Martín, tengo recomendación 109-96 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy cansado de esperar que se tome en cuenta
¿Por qué tan corrupta es Cintia Cantero como la Procuraduría Social y la Fiscalía General y el Consejo de Notarios? El secretario general, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nadie. Combate virtual contra la corrupción. Me recuerdan al cuarto poder. Instancia solo es darle armas para seguirse burlando. La corrupción está en el poder judicial, ideado para justiciar al justiciable. Por eso estamos como estamos. Por cierto, desde ayer tuve comunicación con el Poder Judicial para buscar entrevista. Ya hemos estado buscando a Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal, que buscará la reelección como presidente este año en diciembre, y por lo tanto nos gustaría platicar con él. Ya pasó 2 años al frente de la cúpula del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia. Esperemos que pronto tengamos una respuesta de parte de su equipo de comunicación para plantear temas, Eugenio, que puntualizas muy claro sobre la corrupción en el Poder Judicial. Te agradezco. 6661, buen día. De lo que comentan de quién gana más que el gobernador. Entre ellos se encuentra el mayor Trinidad López Rivas. Como ya posible gana su pensión el municipio de Guadalajara y el gobierno del estado le pagan por honorarios. El director de Protección Civil del estado gana muy bien por honorarios. Gracias por tu comentario. Mi nombre es Juan Pablo. Sí, el asunto, yo estoy a favor de que nadie gane más que el gobernador, que ese sea el límite. El tema es si la sanción debe ser prisión a quien no cumpla. No creo que sea lo mejor. 4281, buen día. El señor Héctor García reportando aquí frente a Federalismo Central. Canción, quitan tráfico muy cargado puesto que se instala el tianguis de los martes. Gracias por tu reporte, lo pasamos a movilidad. Alfredo nos dice, a mí lo del aeropuerto me parece poca cosa comparado con la amenaza de modificar el artículo 35 para centrar más poder en la figura presidencial. Esa debería ser la nota. Yo veo a AMLO sometiendo a consulta su continuidad sin los candados del INE y el legislativo. Alfredo, lo vamos a revisar este tema. Hasta donde yo sé no hay ninguna propuesta para modificar el artículo 35 de la Constitución, pero lo vamos a investigar. Manuel Godoy, gracias por el comentario. Y nos manda, hablando de corrupción, pueden comentar esto sobre el CIAP. Ahorita reviso lo que nos mandas. Abraham Gutiérrez, buenos días, Enrique. En mi humilde opinión, yo creo que el mensaje que mandó AMLO es claro. No se puede adquirir concesiones de algo que no existe, porque EPN prometió y no cumplió. Alfonso, tremenda editorial, Enrique, das cátedra análisis, no hay nada más que decir. Gracias, Alfonso, por tu comentario. Gracias a Carlos Huerta, que nos manda un video. 8882 cosas sobre la representación estudiantil. Debe ser mujer para garantizar la paridad de género. Esto no es lo que tendría que hacer la FEU. Saludos, Enrique. La FEU con los estudiantes, con los profesores. Hay otras instancias donde tiene que ver también los sindicatos y los gremios, pero tienes toda la razón. Ojalá sea mujer. Eso sería un buen mensaje. Soy Enrique Tucé. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias con todo el análisis y los temas del día.